Dejó que la sangre le resbalara por el rostro y el pecho. Después de un instante de frenesí, cayó de rodillas e hizo un corte más profundo en el abdomen del cuero que yacía en el suelo. Cuando terminó, sintió que su espíritu renacía gracias a aquel olvidado rito de sus ancestros. Éxito. Ulises Bertolo, bienvenido. Muchas gracias, Rosa. Pues Encantado de estar gracias. contigo otra vez. Nos ha costado, Sí, es pero lo hemos verdad. conseguido. Hemos tenido alguna que otra Eso, interrupción en exacto. esta Tenemos que decir entrevista. que estamos en la Feria del Libro. Sí. Así que qué mejor Qué mejor sitio, aunque no escenario se para vea o esto. no se pueda palpar, Sí, pero ya estamos el aquí. ambiente hasta esta hora es espectacular. Sí, tenemos unas vistas tremendas. Sí. He empezado muy duro porque tú, este libro es durísimo. Mm. No sé cuándo llegaste a la conclusión de que había que escribir esta novela. Cuéntame. Bueno, es fruto quizás a lo mejor de una situación propia, personal, en el momento en que empiezo a escribirlo, que me entró una curiosidad especial por el significado de la muerte y ¿Mm? por su trascendencia. Puede ser porque en aquel momento un ser querido mío se encontraba en una fase de agonía y entonces esas experiencias propias yo creo que se impregnan, ¿no?, en las páginas y desde luego en la cabeza, en las ideas que uno tiene. Eso me lo comentaste hace una ocasión que nos Mm, coincidimos y me dijiste, estoy escribiendo algo muy mío. mm. ¿Qué es esto? Sí. Esta novela quedó interrumpida por La Dama del Norte Ajá. y la terminé después. Pero digamos que estaba muy, muy, muy avanzada ya y ahí volqué muchas cosas, ¿no? De hecho, me han dicho que es una novela bastante políticamente incorrecta. Bueno, ¿por qué? Pues porque toco temas que a lo mejor no nos gusta demasiado mirar, ¿no? El tema de la muerte es un tema que yo creo que nos resbala, o sea, miramos hacia otro lado. Siempre. Incluso cuando tenemos una pérdida, Mm, tenemos una memoria muy, muy corta. sí. Y realmente yo creo que no sabemos acompañar bien a la gente en la muerte. Recuerdo que ese ser querido, que era mi padre cuando falleció, me di cuenta que los médicos de paliativos son verdaderos héroes, porque entienden muy bien la fase final de las personas e entienden que quizás es un viaje que tiene que hacer uno solo y no tampoco notar a lo mejor pues el dolor de los que se quedan al lado, ¿no? Hay que dejar que las cosas transiten. Pero bueno, el libro no va sobre una Bien, no, situación, no, no, no. Vamos a ello, va además. sobre mucha muerte, pero no Sí, sobre esta en no concreto. sobre esta. Si te digo que es un thriller oscuro donde la justicia se entrelaza con la venganza y el pasado, que Mm. es bélico, espiritual y personal, y que se niega a morir, ¿acierto? Sí, yo creo que sí, Esos son los ingredientes. totalmente. Pues vamos a ir destripando un poco. Nunca Bien. mejor dicho. Está muy bien. Bien, Éxitos comienza con una investigación criminal, pero rápidamente se adentra en rituales ancestrales, Mm. guerras olvidadas, símbolos religiosos y dilemas morales. Desde el inicio creo que buscabas romper ese thriller clásico y explorar algo mucho más dentro de ese simbolismo y esa trascendencia. Yo creo que lo simbólico es muy interesante Es porque interesante. nos ayuda mucho a entender cosas o por lo menos a explicarlas de una manera casi instintiva, ¿no? O intuitiva. Y sí, a mí siempre me fascinó esta línea que cruza pues lo que es lo religioso o lo que es lo sagrado, más bien, con lo monstruoso, con la violencia. Y cualquier creencia religiosa o no religiosa llevada a un extremo es un campo abonado para escribir una novela dura, donde la violencia no sea gratuita, sino que está al servicio de una historia que es la que acontece, claro. Bien. Si yo te digo el caso 666, ¿nos puedes explicar un poco para que sepamos de qué estamos hablando? El caso 666 es el nombre que recibe un caso judicial, no, más bien el operativo policial que luego se desarrolla en una investigación judicial donde aparece en un parque, bueno, no es en este parque, pero es en un parque madrileño, Podría. donde se produce ese asesinato, bueno, pues una mujer sacrificada en un rito. Sí. Ese rito no lo comprende nadie, está lleno de símbolos, como cualquier crimen tiene una firma, pero esa firma con esos signos no son capaces de llevarlos al final, no son capaces de desgranarlos, a lo mejor tampoco interesa mucho hacerlo. Y precisamente, bueno, pues lo primero que uno reconoce en este tipo de símbolos es pues, el número del diablo, 666, y esa es la razón por la que el operativo policial dota o bautiza a la operación con este nombre. El subtítulo es La muerte nunca es el final, pero en realidad atraviesa todo el relato. Mm. ¿Qué representa para ti esta frase dentro de lo espiritual y lo histórico? La muerte nunca es el final, yo creo que engarza con una pregunta que siempre está presente en todo y por supuesto en la literatura, ¿quiénes somos y a dónde nos dirigimos? ¿No? Sí. Entonces hay gente que piensa que la vida se extingue con la muerte física y hay gente que entiende que no.
precisamente en esa lucha y en esta cosa que para mí es un tema fascinante hoy en día, que las perchas que hemos tenido muchas veces de sentido trascendental, creencia en las religiones, se ha caído para muchísima gente con la globalización y con la tecnología, que viene a ser una nueva deidad. Entonces, cuando uno pierde sus razones trascendentales, la búsqueda de sentido en la vida puede ser muy, muy jodida, perdona por la palabra, Eso pero sí. se ve claramente, porque es el individuo enfrentado al absurdo. Con todas estas cosas es con las que juego para generar esta novela que espero que mantenga al lector muy, muy, muy tensionado y con los ojos muy abiertos hasta el final. No hay descanso. Solamente cuando interviene un subinspector que se llama Miguel Coronado, que quizás es el contrapunto de todo esto, es el antihéroe, me permite inocular mucho pues, el humor, ¿no? La historia también. ¿Quién lleva a cabo la investigación? La investigación la lleva a cabo una mujer, Sí, Elia Sandoval. Elia Sandoval, que es una inspectora de policía que se encuentra de baja por un problemilla que tuvo ahí estando de alta, y recurren a ella porque quieren que la investigación se desarrolle oficiosamente a raíz de la desaparición de una mujer 6 meses después de la mujer que apareció sacrificada en ese asesinato ritual. Quieren que se investigue oficiosamente porque tienen dudas de que haya alguien dentro del cuerpo o alguien dentro del operativo judicial que haya querido cerrar en falso esta investigación. Entonces ella está libre de toda sospecha porque lleva ya cierto tiempo fuera del cuerpo. Bien, pero ¿cómo dialoga con ese sentido de la justicia? Porque ella además, su perfil está entre el dolor y la culpa. Entonces me interesa mucho saber eso mismo. Ella tiene sus propios demonios, ella está lidiando con sus propios demonios porque tiene su propio infierno en casa. Tiene el propio infierno en casa que muchas veces nos pasa como imperceptible, que son esos juegos de poder en el ámbito familiar. Ella tiene un todopoderoso padre, es abogado, por supuesto no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada que ver conmigo. Abogado. solamente como abogado. Bien. Y lo de todopoderoso, el resto no tiene nada que ver. Bueno, lo de todopoderoso me lo quedo. Era una broma fuera de lugar. Pero sí, ella... Quizás a lo mejor muchas veces no se dan cuenta los padres, pero creyendo que están haciendo un bien, quieren hacer de sus hijos una imagen o un reflejo de ellos mismos, ¿no? La muerte no es el final, es como si realmente quisiéramos perpetuarnos a través de nuestros hijos, pero no para que ellos sigan como quieren, sino para que sean prácticamente una copia de lo que nosotros fuimos. Esto es lo que ella vive, entonces tiene esa situación que es muy difícil de llevar, que le produce pues unas contradicciones y unas dificultades enormes en su vida y en su día a día, y en esa situación ella tiene que afrontar lo indecible. Mucho. Mucho. La historia comienza en Madrid, pero te desplazas hasta Irak. No sé cómo has, o por qué has querido hacer esa combinación, ese mapa global, esa geopolítica. O sea, hay muchas cosas ahí que no sé si te ha costado mucho encontrar el hilo o ha fluido perfectamente. Fluyó porque yo tuve muy claro que quería que la historia discurriese en esa zona, en Oriente Medio, desde el principio. Desde el principio porque yo, bueno, pues hay una deidad muy interesante que malinterpretada puede ser, como muchas veces, utilizada para fines absolutamente, bueno, dedeznables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, me gustaba jugar mucho con Madrid, porque Madrid es una ciudad segura, pero precisamente dar la sensación de que no, esos terrenos que consideramos tan seguros siempre lo son. Acontecen cosas en Oriente Medio que tienen su eco, su repercusión en lujosos despachos en Madrid. Como casi todo. Entonces, ese juego me permite también sacar al lector de su zona, no me gusta mucho esta frase, pero de su zona de confort. O sea, no vamos a desarrollar esto en el terreno que tú estás acostumbrado a ver. Sino en un despacho limpio. Exacto. Y vas a ver incluso que quizás cosas que piensas que son muy lejanas pueden estar ocurriendo en nuestras propias calles. Una llamada de atención. Bien. Para mí lo es. Sí, sí, no lo es, sí, sin ninguna duda. ¿Cómo el antagonista, digamos el malo de la película, ¿no? El criminal, ¿por qué esa violencia casi espiritual? Bueno, dices malo y lo entiendo, pero realmente, por lo menos mi intención, no fue hacer un malo. No he hecho ni héroes ni he hecho monstruos. Lo que realmente he querido hacer es llevar a los protagonistas al límite, Sí. porque ahí es donde surge lo que verdaderamente somos, ahí es donde surge nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cuando alguien está movido por una necesidad legítima, que puede ser el miedo, la necesidad de protección, salvar a los tuyos, o incluso lo que hablábamos antes, ¿no? Ese hambre de sentido, de buscarle un sentido a la vida, son motivaciones muy,
muy interesantes para matar. Y a lo mejor puede uno ver que lo que parece muy mal desde un lado no se ve tan mal desde otro. Con ese juego es con lo que yo intento, ¿no? Bueno, introducir al lector que quiera tener confianza en dejarse llevar por las páginas, Esa es que la haya ese habilidad, juego. esa es la habilidad del escritor, Mm, mostrar a la víctima, mm, mostrar al asesino eh, las dos partes, o sea, lo que nos une como bueno y lo que somos como malos. mm. Y a partir de ahí que el propio lector dialogue con los dos y no hace falta irse hacia un lado o hacia otro, no es necesario, simplemente tú dejas que el lector juzgue. Y, Exacto, eso es. Y además, si consigo, que es lo que quiero, que llegue pues a entender lo que realiza y resulta imperdonable, para mí sería todo un logro, porque esto no nos hace menos humanos. Digo, no nos hace cómplices, nos hace más humanos, en realidad, ¿no? ¿Crees que, volviendo a lo que me decías antes del despacho en Madrid, ¿crees que el mal contemporáneo se esconde precisamente en esa apariencia de gente civilizada o de que somos civilizados? Yo creo que lo terrible es que parece que el mal hoy en día se reviste de legitimidad. Yo siempre he estado acostumbrado a entender que el mal se esconde, pero no sé por qué tengo la sensación de que hoy en día el mal se legitima. Sí. Incluso, bueno, pues se pasea por las calles y se pasea. Y lo peor de todo es que llegue un punto en el que lo normalicemos. O apartamos la mirada O porque no nos apartemos la mirada, interesa. que nos levantemos todos los días, veamos cosas y pensemos que forma parte de lo cotidiano. Así es. Es un horror. ¿Qué papel juega el castigo, el perdón y la fe en esta novela? Porque bebes de religiones milenarias. Uh -huh. Realmente el castigo y el perdón están pensados no como verdades absolutas, sino en aquello que conviene o que acontece en las circunstancias particulares de los personajes. Es decir, cada uno puede tener la culpa entendida de una manera y cada Sí. uno puede entender que el perdón o la redención bueno, pues se consigue por distintas vías. Yo casi me atrevería a decirte que aquí lo que intento es, en ese hambre de sentido, que es con el que juego degenerando en ritos de sangre, Sí. realmente hay una serie de personajes en los que, buscando redención, están pactando con sus propios demonios. Es difícil hacer eso. Yo creo que uno puede caer sin darse cuenta en algo que es muy, muy, muy oscuro. O sea, creo que todos tenemos que estar alerta. ¿Tú crees, o yo lo creo, que la literatura te permite contar cosas que no te permitiría, por ejemplo, tu profesión? Ah, absolutamente, absolutamente. En mi profesión hay unas reglas muy claras. Y las reglas muy claras son que la única verdad que vale es la que se prueba. Es decir, la verdad que está en la calle no tiene importancia en un proceso. Esa es la verdad, que podrá tener distintas caras y Sí, cada uno tendrá la suya. sí. La única que realmente prevalece es la que se prueba en un juicio. Y esto me parece muy interesante porque de alguna manera es ver un universo paralelo. Y no, aquí realmente tú con tu profesión bebes, como con cualquier profesión, un periodista, un médico, bebe de su propia experiencia y después ahí desarrolla por dentro cosas y a lo mejor se llega a dar cuenta que alejándote de los discursos oficiales, la realidad puede ser incluso más perturbadora que la ficción. ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Casi nada. ¿Qué no termina con la muerte en tu novela? ¿El odio, la culpa, el amor o la propia historia? Yo creo, es una muy buena pregunta, pero contestártela podría ser a lo mejor descubrir algo que no me gustaría hacer. Eh, ¿Cómo te lo diría? Sí, sin que se note mucho. Yo creo que en la novela renacen cosas y se extinguen otras. Yo creo que como en toda muerte, ¿no? ¿Cómo has conseguido hacerlo predecible y a la siguiente página convertirlo en impredecible? Uy, qué buena observación esa. Es que es así, o sea, Pues, ya lo tengo, pero se me escapa. pues porque hay que tener la capacidad de contar hasta el límite de lo que no es evidente para que deje un campo de impunidad, para que permita que el lector crea una cosa sin ser engañado y que, permita que lo vayas reconduciendo sin que se sienta defraudado. Yo creo que el gran éxito de una buena novela o de una mala novela va a depender de no contar lo evidente. O sea, sobre todo el darle ese juego al lector.
Si el lector entra en esa complicidad, ya no me refiero solamente con el equipo de investigación y de que pueda empatizar con los protagonistas, verlos muy humanos, saber que cuando habla uno no está hablando otro, que estén bien caracterizados. Yo creo que lo importante es que lo que acompaña todo eso, ¿no? Que es la atmósfera en la que se desarrolla la historia, es lo que le permite tener confianza en un momento determinado y en otro decir, uy, esto no es lo que yo creía. ¿Has utilizado mucho lo inexplicable? He utilizado mucho lo inexplicable, porque yo creo que ahí residen los verdaderos miedos. Quiero que sí. Sobre todo cuando arrancas con una escena en la que la víctima no es una víctima, voy a decir al uso, que suene fatal, sino que ahí hay un rito, ahí hay algo más, hay algo que se le escapa a la persona de a pie, ¿no? Y en el que desde ese minuto tú ya empiezas a remover por dentro, ¿no? Y cuando se trata de temas simbólicos, religiosos, parece que todo se justifica. Es así. Sí, realmente es ponerle a las situaciones cruentas que pueden ocurrir y las que tiene que un poco analizar el equipo de investigación con la protagonista, con Elia Sandoval a la cabeza, que ya al principio, claro, por su propia circunstancia no tiene, a lo mejor no se ve capacitada suficientemente como para poder afrontar o abordar esto, ¿no? La simbología es muy importante porque es un catalizador para este tipo de historias absoluta. Entonces, la simbología siempre yo creo que nos ha a todos dado cierta curiosidad. Y aquí los símbolos están utilizados precisamente para eso, para hacer que la historia discurra y tener como ciertas piedritas en el camino que nos permitan ver hacia dónde nos dirigimos. Hay mucha crueldad en tu novela. Lo que no sé es cómo has conseguido no caer en el morbo. ¿Has tenido que estar conteniéndote o no ha sido necesario? Creo que la salvaguarda para precisamente no caer en el morbo es construir personajes complejos y creíbles. Y creíbles. Para mí sí. Ahí reside, es decir, si hay un personaje impostado, un personaje que está realizando o que está pensando o que está llevando a cabo algo que realmente el lector no crea, aunque no comparta, no lo crea, ahí es donde entonces estamos perdiendo, se cae un velo y entramos en el morbo. Una cosa que me dijo alguien y me parece muy interesante es, mira, las escenas que hay de violencia, bien, porque ninguna es gratuita, pero hay una escena de violencia donde no hay una violencia explícita, que para mí fue la más violenta del libro. No sé si a lo mejor sabes de cuál estoy hablando, pero tiene que ver también en una relación muy directa familiar. Y efectivamente, luego lo pensé y dije, pues tienes toda la razón. Esa es la única escena donde realmente me removió por dentro. Quizás porque uno también, esos lazos, ¿no?, que pueda tener, existen. Y porque la crueldad, creo que es, como acabas de decir, es mucho más potente cuando dejas que la imaginación construya esa escena. Es decir, cuando tú no estás mostrando el cuerpo destripado, por hablarlo así, sino que estás contando cómo puedes encontrártelo. Ahí, efectivamente, me parece muy interesante porque no he querido hacer esas descripciones explícitas por eso no has caído propias en el morbo, del... ¿La memoria colectiva tú crees que genera perdón o más rencor? Yo creo que la memoria colectiva genera ambas. Ambas. Yo creo que genera ambas, pero quizás me atrevería a decir que todo aquello que no se soluciona y es incomprendido suele tender a la segunda, al rencor. Siempre. Por lo tanto, vamos a contradecir la frase que tanto se utiliza como que debemos conocer la historia para no caer en los errores. Es una frase hecha, está muy bien. Yo sí que pienso que hay que saber de dónde venimos. Creo que la sociedad debe conocer de dónde venimos y tenemos que afrontar incluso la lectura de grandes autores de la literatura clásica entendiendo el contexto en el que fueron escritas esas novelas. Si igualamos los pensamientos a lo largo de la historia, seremos incapaces de reconocernos en el presente. Exitus, ¿qué significa? Exitus, es que viene al pelo, claro, porque te voy a decir cómo el nombre, el título del libro surgió inmediatamente. Fue cuando tenía la historia viendo un informe forense. Estaba analizando un informe forense y en el informe forense, el apartado de exitus es, bueno, realmente es exitus, es el término médico. Aquí, como palabra llana pronunciada, lo hemos puesto con tilde en la pronunciación. Sí, porque no lo lleva, además. Claro. Porque si no iba a ser un lío, que si exitus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el término médico que representa el momento de la muerte, el último aliento, el tránsito. El tránsito. Entonces, cuando tú ves en un informe forense exitus o exitus, justamente al lado te va a decir la causa de la muerte. Es ahí.
Fíjate, eso me lleva a, no sé, a hacerte otro tipo de preguntas, porque es que ese momento esa línea tan importante, tan gruesa y tan fina a la vez, es estar y no estar. O sea, tú cuando lees un informe y estás en ese éxito, sabes que ha ocurrido algo y que ya no está, y que ha ocurrido algo no normal, quiero decir, no ha muerto por muerte normal, por enfermedad, sino que ha habido ahí algo más, ¿no? Más importante. Realmente es para cualquier tipo Para de cualquier muerte. tipo. Muerte natural, muerte violenta, cualquier tipo de muerte lleva siempre ese término médico que es hasta aquí hemos llegado, por decirlo de alguna manera. Pero claro, está muy presente este título en el libro. Sí, ese momento justo, esa fracción de segundo, ese momento en el que nos despegamos. Mira, yo recuerdo te voy a contar una cosa, como sabes que te quiero mucho y me encanta hablar contigo. No lo he contado nunca, pero escribiendo una escena donde hay una agonía, donde una madre está aferrada, ¿no?, a la mano de su hija, que es una, digamos, descripción que tiene que ver con la muerte de mi propio padre, siempre recuerdo una cosa que me dijo. Me dijo, mira, dile a tu madre que no quiera darme de comer porque este cuerpo ya no soy yo. Este cuerpo ya no soy yo. Y esa frase se me quedó grabadísima. Este cuerpo ya no soy yo. Entonces digo, ¿y si no es su cuerpo, qué es? No soy una persona especialmente creyente, pero sin embargo esas experiencias, en el momento en el que ves que alguien te habla desde otro punto de vista, evidentemente te queda perfectamente grabado. Sí. Recuerdo que tuve unas conversaciones muy interesantes con los de paliativos, interesantísimas, porque ven tantas cosas que, la verdad es que remueve por dentro. Por lo tanto, hay mucho volcado de todo ese momento y de ese dolor en este libro, pero como una historia de entretenimiento, porque en definitiva lo que sí que quiero es que no parpadee el lector hasta el final, que vaya con los ojos muy abiertos hasta el final y que cuando cierre el libro, si consigo que se quede en silencio, maravilloso. Se queda sorprendido, se queda, descansa, o sea, esa postura rígida de leer descansa. Te iba a preguntar otra cosa, ahora que has dicho lo de paliativos, ¿cómo te quedas ahora? Porque habías interrumpido la escritura de este libro por otro y luego has vuelto a él porque lo necesitabas escribir. Bien. Digamos que es un libro que va a tener, en cuanto a sus protagonistas, a ese equipo policial, una continuidad. Va a tener una continuidad. No soy un escritor lineal en el sentido que cuento una historia que no vaya a tener debajo ciertas preguntas de carácter filosófico, psicológico. Me gusta sacar un poco al lector de la historia lineal y darle el entretenimiento siguiendo, por supuesto, lo que son las pautas o el canon, las reglas de la novela negra, pero que tenga ese trasfondo siempre que le haga pensar un poquito más allá. Esa es un poco mi manera de entender la literatura en este género y mi manera de entender la literatura en otros a los cuales volveré. Bueno, pues tendremos equipo entonces para rato. Yo creo que sí. Elías Sandoval incluso está inspirada en una Policía Nacional real que había inspirado al personaje de otro libro mío que se llamaba Ortodoxia. Y en aquel caso era Guardia Civil, pero la mujer seguía siendo exactamente la misma. Sí. Sí. Bueno, pues Ulises Bertoló, un placer como siempre. Gracias, Rosa, el placer mío. Gracias a ti.